¿Se ve el tatuaje? Sí, como un manchón rojo. Ay, perdón. Juro que en el futuro va a estar En el más futuro, estético. en el futuro el comunismo va a ser mejor. No puedo decir nada. Están ganando la carrera por la inteligencia artificial a Estados Unidos. Le están ganando todas las carreras a Estados Unidos. Grrr. Luces, sonido. ¿Está grabando? Sí, Ah, bien. Está todo grabando. pero voy a hacer un pack. Dale, Haga pack. ¡Ah! Ah, la mierda. hacela vos la palma mejor. Pero no quiere. Bien, perfecto. Me encanta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Grasa Saturada, una perspectiva migrante para un mundo que arde. Con Gracia Guevara. Y Darío Farsi. Hoy en este capítulo vamos a estar hablando de por qué Trump nos odia tanto y tenemos a un invitado muy especial que sabe hablar de todas las cosas. El todólogo. El todólogo, nuestro todólogo, Darío Farsi. Bien, contanos, Darío, ¿por qué Trump nos odia tanto? Yo creo- Contextualizanos primero. Primero mando una contextualización y voy a decir, spoiler alert, odia más a los chinos que a nosotros. Pero bueno, eso vamos a ir viendo por qué es así. Por qué es así. Pará con el carnaval ese que Es que me encanta, soy adicto. El ingeniero en sonido acá se nos está muriendo. Pará un poquito. Bueno, la historia del imperialismo yanqui tiene una larga data. Más o menos la podríamos poner como en el comienzo, en siglo XIX, con lo que se llamó la doctrina Monroe, que era un presidente, creo que el quinto presidente de Estados Unidos, que a pesar de que no desarrolló esa doctrina, sí fue conocida, fue popularizada por él y por ese momento de Estados Unidos. Estamos hablando del principio del siglo XIX, 1820 y pico. Y básicamente lo que decía era esta frase de América para los americanos. Y a pesar de que parecía una frase en principio buena, como bueno, está bien, pues suena bien, lo que estaba queriendo decir era que Estados Unidos iba a proponer que en las siguientes décadas ningún país o ninguna otra potencia europea en ese momento tuviera bases o tuviera influencia en América Latina. Y en esa línea fue un proceso de ir consolidando inversiones, préstamos bancarios, relaciones con diferentes partidos, organizaciones en América Latina, para que el vínculo principal comercial, social, cultural y político estuviera vinculado con Washington y no con las capitales en Europa. El punto cúlmine de esto fue la guerra entre España y Estados Unidos a fines del siglo XIX, 1898, que básicamente generó las colonias que hoy en día todavía tiene Estados Unidos en América Latina, como por ejemplo Puerto Rico o en su momento Cuba, que luego obviamente se independiza. Pero en esa guerra es el último momento en donde Europa tiene un pie geográfico, digamos, en América Latina. Desde esos momentos, Estados Unidos siempre interpretó a América Latina como su patio trasero. Entonces, lo que vamos a ver desde esa época hasta la actualidad es que hay diferentes formas de imperialismo, diferentes intensidades de imperialismo, que algunas veces son más militares, a veces son más bancarias, a veces son más culturales, pero tienen diferentes etapas, ¿no? Sí, de hecho, todo lo que tiene que ver con la escuela en las Américas, el Estado que se dio en los años 70 en América Latina, tiene mucho que ver con esta doctrina, la base ideológica para promover un genocidio en Latinoamérica, como sucedió en los 70, tiene que ver con esta doctrina. La base ideológica de eso es eso. Y por ahí es interesante pensar en cómo van cambiando de estrategia. La izquierda, por ejemplo, en los 70, me acuerdo en Argentina estudiábamos, que creían que iban a hacer una invasión militar directa cuando haya un proyecto político de emancipación alternativo a Estados Unidos. Y en realidad lo que supo leer Estados Unidos, que después de perder la guerra en Vietnam por el comandante Ho Chi Minh, y la experiencia de Cuba también les enseñó que el tipo de intervención tenía que ser a través de algún sector de las Fuerzas Armadas propia de cada uno de esos países, ¿no? Bueno, totalmente. Eso es interesante porque después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, perdón, Estados Unidos se convierte en la principal potencia global. Más o menos el Producto Bruto Interno del mundo, el 50% era representado por Estados Unidos. Y Estados Unidos, y bueno, obviamente las élites de Estados Unidos, en ese sentido se mueven muy rápidamente y plantean que en el caso latinoamericano no van a proponer invasiones directas, sino que el ataque
táctica va a ser controlarlo a través de las instituciones que se llaman de Bretton Woods, que en estos momentos se nombra mucho esas instituciones porque Trump las considera el inicio de la perdición estadounidense, o sea, tiene un discurso muy en contra de estas instituciones, y que básicamente son las Naciones Unidas, que básicamente son el Banco Mundial, que básicamente son el Fondo Monetario Internacional. Por eso Trump te va a decir, volvamos a los valores tradicionales. ¿Cómo? Invasión hecha y derecha. Barco militar. Pum, pum, pum. Bueno, Napalm, napalm. Ja, ja, fuego. Ja, ja. eso es algo interesante porque esas instituciones siguen funcionando. El caso de Argentina es un muy buen caso, pero hay otros en todo el mundo. En Ucrania también recibió, por ejemplo, financiamiento del FMI. Esas instituciones democráticas y que apoyaban el desarrollo de los países en realidad eran anclajes financieros para sacar excedentes y explotar a los países y tenerlos constantemente dependientes de las políticas internacionales, centralizadas en Estados Unidos, pero sobre todo dependientes del dólar. ¿Qué pasó? Durante, como bien vos dijiste, luego viene todo lo que después llamamos el plan, que conocimos, que se llamaba Plan Cóndor, que es un cambio de la estrategia estadounidense, sobre todo por el ascenso de la Revolución Cubana y los movimientos guerrilleros y revolucionarios en América Latina, y dicen, bueno, no es suficiente con los bancos, ahora tenemos que mandar los tanques. Y ahí viene todo el Plan Cóndor, el genocidio que vos muy bien describiste. Pero claro, esa doctrina también tiene sus problemáticas, que generó un sentimiento anti-yanqui muy muy fuerte en diferentes países del mundo, y también generó problemas para justificar que Estados Unidos vendía democracia en el mundo y financiaba a Videla o Stroessner en Paraguay o a Pinochet en Chile. Entonces ese momento generó que Estados Unidos, sobre todo en los 80 y en los 90, con el ascenso de los progresismos yanquis como Clinton, plantearan, bueno, tenemos que volver a la doctrina bancaria, digamos. Sí, y creo que también instaló una contradicción en sí misma como proyecto político, que es un nacionalismo neoliberal, que básicamente es lo que inauguraron estas dictaduras en Latinoamérica, que es la idea de decir, yo vengo a defender la patria, pero tengo que vender todos los recursos naturales, tengo que vender tu casa y tengo que vender tu vida, y básicamente nos tenemos que transformar en esclavos de los yanquis para construir una patria. Entonces, como que en un sentido lógico, no, como que había un agujero en el proyecto político nacionalista latinoamericano. Totalmente, y ese es el gran problema de los militares y por qué en general en toda Latinoamérica, con algunas diferencias, pero en general las Fuerzas Armadas pierden un gran prestigio en toda esa época, no solo por llevar adelante genocidios, sino también por esto, porque su discurso pierde consistencia, porque con la excepción de Brasil, todas las otras dictaduras y todos los otros militares fueron profundamente cipayos o vendepatria. Entonces ese discurso, al mismo tiempo que es una institución fundada en torno a la defensa de la patria, pierde sentido. Pero hay una cosa que también es interesante de la doctrina, del Plan Cóndor, es que lo que fueron a hacer los militares y lo que defendía Estados Unidos era la lucha contra el comunismo. Que hoy Trump la vuelve a reflotar, pero en Por eso somos todas comunistas. Por eso nos odia. Empezamos a argumentar. Hace bien que nos odie. Yo creo que está bien que nos odie. Yo también te odio. Y me parece que es una cosa interesante pensar que la dinámica ahí era una cuestión mucho más centrada en los valores de Dios, patria y familia frente al comunismo que venía a comerse a los niños y a destruir todas las instituciones. Hoy en día, el discurso no está tan basado en lo político-ideológico, sino que está más centrado en lo comercial. Estados Unidos está siendo mucho más agresivo frente a Latinoamérica porque está perdiendo poder relativo frente a China. Eso es algo que no le pasó en la época de la Unión Soviética, porque a pesar de que la Unión Soviética tenía influencia política, militar, de algún nivel comercial, su principal foco no eran los acuerdos comerciales. China tiene una política de expansión global en donde no te pregunta qué tipo de ideología tenés, sino que pregunta a cuánto vendés la soja. Y eso, ¿y qué necesitas para sacar esa soja? Necesito que me hagas un puerto. Listo, yo te lo hago. Ese tipo de dinámicas hace que Estados Unidos se ponga nervioso porque está perdiendo poder. Exactamente. Y bueno, básicamente si entendemos por todo lo que decís que el problema fundamental de Trump de por qué necesita lanzar una ofensiva sobre Latinoamérica es su disputa con China, sería interesante poder pensar un poco si China es verdaderamente una alternativa a Estados Unidos o básicamente dos caras de la misma moneda. Porque, bueno, spoiler alert,
China no es comunista. Chiques, China no es comunista. Repito, China no es comunista. Lo hablamos, lo hablamos en otro capítulo, ya lo podemos volver a hablar. No sé, vamos a verlo. Pero bueno, No, las relaciones sociales en China en este momento son capitalistas. Eso está claro. ¿Van al socialismo? No lo sé. Veremos. Lo dudo. Sí, lo dudo. Pero bueno, más allá de eso, Sí. sí, habría que pensar un poco cuáles son las dos alternativas en el territorio y qué es lo que se están disputando China y Estados Unidos para poder entender por qué Trump actúa como actúa. Totalmente. Me parece interesante pensar, voy a poner un ejemplo como si se quiere numérico o estadístico. Históricamente Estados Unidos era el principal socio comercial de América Latina. En algún momento Europa cumplía un rol importante, pero hoy en día, por ejemplo, de Argentina, las tres principales potencias, las cuatro potencias económicas de América Latina son Colombia, México, Brasil y Argentina. De esas, solo México y Colombia siguen teniendo a Estados Unidos como principal socio comercial. Todas las otras ya están como principal socio comercial China. Y lo que se estipula es que en los próximos 10 años todos los países de Latinoamérica van a tener como principal socio comercial a China por la tasa de crecimiento del intercambio. Y con esto quiero decir una cosa que me parece que es fundamental. Con lo que vos planteabas. Estados Unidos ahora está, o de los últimos años, está utilizando también otras tácticas. Y lo vemos en el caso, por ejemplo, de Brasil y de Río de Janeiro. No es casual que en un momento donde Lula está llegando a un acuerdo con las tarifas o los aranceles que le había puesto a Estados Unidos porque la justicia estadounidense brasilera había apresado a Bolsonaro, lo que estamos viendo es que Estados Unidos y Trump tuvo que retroceder, tuvo que bajar los aranceles o llegar a un acuerdo. Justamente cuando vuelve de esa reunión Lula, hay una confrontación entre un estado de extrema derecha, como Río de Janeiro, gobernado por un gobernador de extrema derecha, y el narco. Y eso quiero incluirlo también. Las estructuras narcos cumplen un rol muy importante en la etapa imperial estadounidense, cosa que eso es una gran diferencia con China. Al menos hasta ahora no hay registros de capitales chinos vinculados con el de forma abierta. En el caso de Estados Unidos, sí. Esa es una gran diferencia entre China y Estados Unidos, o el imperialismo chino y estadounidense. Por el otro lado, también hay un fuerte vínculo entre estas estructuras y las estructuras y las Fuerzas Armadas nacionales. No es casual que cuando se hacen redadas, lo que vemos es que muchas de las armas vienen desde Estados Unidos o que muchas de las armas vienen de los mismos arsenales de las Fuerzas Armadas de los países donde se encuentran. O sea que podríamos decir de alguna manera que lo que se está jugando en Latinoamérica es una disputa económica entre China y Estados Unidos, en la que China va ganando la guerra comercial y lo que hace Donald Trump no es actuar de manera irracional, sino lo que viene a hacer es lo que en Argentina decimos como llevarte la pelota cuando estás perdiendo el partido de fútbol o patear el tablero para que se vuelvan a repartir las cartas. Básicamente decís, voy a meter milicos, voy a amenazar con invadir un país, voy a financiar el narco y voy a generar tanto caos económico para que China no tenga una buena plataforma o una buena plataforma de seguridad para poder seguir profundizando sus inversiones. ¿Es esto así? Totalmente, lo definiste de forma muy buena. En un proceso, soy Grasa Guevara. en un contexto de estabilidad, digamos, en un crecimiento exponencial, China le va a ganar a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos necesita patear el tablero. Yo diría no llevarse la pelota, básicamente jugar en una cancha sin líneas. O sea, donde no hay offside, donde no hay árbitro. No estamos hablando de ningún estupefaciente, chicos. No. Estamos hablando de las líneas del piso. Líneas de cal, las del fútbol. No, o de rugby. Déjame los chistes a mí, Darío, por favor. Vos déjame los chistes a mí. Vos seguís hablando de política. Bueno, me parece que también es interesante poner eso sobre la mesa. Y por eso que me parece un muy buen resumen. Y me parece también muy interesante ver cómo Estados Unidos, incluso como Milei, no son locos. A pesar de que se muestren como unos locos. A ver. ¿Sabes lo que define un loco de un genio? Claro, sí. El éxito. Conozco la frase. Cita Javier Milei. Me parece que no hay que intentar psicoanalizar en términos subjetivos porque estos son procesos mucho más profundos. Y como bien vos dijiste, Trump no necesita generar estabilidad en los países. Es por eso que vos decís, bueno, pero ¿por qué le da 40.000 millones de dólares entre el FMI y la Reserva del Tesoro de Estados Unidos a un tipo como Milei que no para de cometer errores autoinfligidos? Con un montón de cuestiones que no vamos a hablar en este capítulo, pero
es porque a él la estabilidad no le importa tener lo que se llama en un discurso bélico cabezas de playa. Él sabe que si hay una confrontación militar con Venezuela, que puede pasar, porque no es que en este momento sea algo muy posible, pero alguien aprieta mal un botón, sale un misil volando y explota todo, como pasó en Ucrania. Y en ese caso necesita cabezas de playa. ¿Qué significa esto? Países en las diferentes ejes del continente en donde poder sentar sus bases. Y ahí, vuelvo al tema anterior, el control territorial que tienen los narcos, muy vinculados a las estructuras de poder estadounidenses, son fundamentales. Porque en un país como Brasil, en donde el gobierno no está a tu favor, tener controlada una ciudad como Río de Janeiro por el es muy práctico. Es lo mismo que pasa, déjame decir una cosa, es lo mismo que pasa en Colombia. En Colombia tenés un gobierno opositor que no te va a apoyar en una invasión a Venezuela, pero los paramilitares y las Fuerzas Armadas de ese país sí apoyan a Estados Unidos. Sí, por ahí es interesante también entender un poco más a estas nuevas derechas o, como Claudio Katz las define, autoritarismos reaccionarios que van surgiendo en distintas partes de Latinoamérica y por qué tienen un discurso tan antiestatal. Porque básicamente la ausencia del Estado en Latinoamérica se traduce en más poder para el narco. Cuando están diciendo estoy en contra del Estado, no te están diciendo que están realmente en contra del Estado. Lo que te están diciendo estoy bajando o reduciendo el rol del Estado simplemente a ser una fuerza represiva y que el control social o el rol social del Estado pase a las estructuras y que sean los los que, por ejemplo, en Río de Janeiro manejan la luz, el gas, la venta de internet, etc. Entonces, básicamente, estamos pasando a la idea de Estado. Los liberales que te hablan en contra del Estado, su proyecto político real no es en contra del Estado, sino es de instaurar un nuevo tipo de Estado que es el Estado, como podemos ver en algunas zonas de México, en algunas zonas de Brasil, en algunas zonas de Colombia, y justamente Ecuador. Ecuador, y justamente estos nuevos progresismo están perdiendo un poco la carrera porque no tienen un proyecto político real de cómo enfrentar no solamente estas nuevas derechas, sino también de cómo enfrentar a estados que van surgiendo de manera embrionaria en distintas regiones. Totalmente, y el problema es que el progresismo no tiene una respuesta para eso, porque la mejor forma de evitar que la población, no estoy hablando de, a ver, hay que hacer un vínculo también interesante, importante, ¿no? Todo negocio informal o ilegal en el capitalismo tiene una pata formal o legal. En el caso de Argentina hay un vínculo muy estrecho entre la exportación de commodities o de la agroindustria con barcos que no son regulados porque el Estado perdió la capacidad de regular esos barcos gracias al último gobierno progresista en Argentina de Alberto Fernández, que por ejemplo no estatizó la hidrovía, que es como una especie de peaje del río. Entonces básicamente los barcos pasan y llenan una declaración jurada y nadie sabe lo que traen adentro, vinculado con el negocio y la venta de drogas en Rosario, donde están los puertos, todos privatizados, y al mismo tiempo con el negocio inmobiliario. Entonces lo que vemos es que es un círculo entre negocios legales, ilegales y negocios grises. Y eso, como el progresismo no quiere confrontar los sectores de poder de Latinoamérica, no lo puede resolver nunca, porque por más que vos mandes mucha fuerza policial, el ejército, te hagas el bueno, hables lindo, no lo solucionás. Entonces, ahí el problema que tenés es que la población, los sectores populares, se encuentran entre la espada y la pared, entre el que les dice, che, bueno, yo te doy un poquito de plata y te banco el jardín de infantes, o los progresistas que te dicen, sí, está buenísimo que cuides a los niños, pero no le voy a sacar plata al millonario para darte la voz. En esa discusión, me parece que lo que abre la situación de Trump y esta nueva agresividad es una puerta también, es una puerta para que discutamos cuál es el proyecto, por ejemplo, de Lula. Lula hoy en día tiene una alta popularidad en Brasil. Bueno, ¿qué proyecto va a proponer en su siguiente mandato que ya dijo que se va a postular? El progresismo en Argentina, que se postula como la oposición a Milei, ¿cuál es el proyecto frente a los narcos? ¿Cuál es el proyecto militar revolucionario? ¿Cómo piensan llevar adelante una confrontación con el FMI sin tener unas fuerzas populares que defiendan un proyecto como tal? Me parece que esas son las preguntas que se abren en este contexto tan político puro y duro, digamos. Sí, y creo que un elemento más es que también cuando gana poder el narco, abre mucho más a que estos gobiernos de autoritarismo reaccionario se vuelvan cada día más autoritarios
y justificando básicamente la lucha en contra del narco y reinstalar una política de doctrina nacional de seguridad para justificar altas represiones a la oposición política. Y uno claro ejemplo que vive Latinoamérica es El Salvador. O sea, si el progresismo en Latinoamérica no tiene una respuesta y un proyecto político para confrontar contra estas nuevas derechas, el camino de Latinoamérica, el peligro es que nos convirtamos todos los países en El Salvador, que es básicamente el proyecto político de Javier Milei y ellos lo dicen explícitamente. Entonces, en ese sentido, me parece que lo que hay que hacer es repensar la política, repensar el proyecto alternativo y lograr frentes de unidad entre distintos sectores que no queremos transformarnos en un país como El Salvador, mega autoritario, que está en contra de las diversidades sexuales, en contra de las mujeres y en contra de toda expresión alternativa al proyecto político de estas nuevas derechas para poder hacerle frente de manera conjunta. Para, vos me estás diciendo, a mí Milei me dijo que íbamos a hacer Alemania en 30 años. ¿Cómo El Salvador? Pará, Ryan. No, pará, ¡Te mintió! Vamos a ser El Salvador, chique. Así que si no querés ser El Salvador, preguntante dónde vas a empezar a militar. Sí, yo creo que comparto plenamente lo que estás diciendo y me parece que ahí va a tener que haber un proceso, tiene que haber un proceso de mucha apertura y generosidad desde los sectores de izquierda y también de los sectores progresistas. Porque hay un impasse, si se quiere, un empate técnico en donde habitualmente los progresismos y la fuerza de derecha polarizan, pero no polarizan sobre proyectos, sino que polarizan sobre sensibilidades y polarizan sobre ser la oposición y el oficialismo en cosas muy pequeñas en relación a impuestos, deuda. Bueno, deuda no es algo pequeño, pero digo, como no frente a proyectos de país. Me parece clave lo que estamos diciendo. Si queremos enfrentar el imperialismo yanqui, necesitamos movimientos de masas y necesitamos alianzas amplias, que eso implica generar compromisos, obviamente con acuerdos ideológicos o con acuerdos estratégicos. Bien, habiendo dicho eso, me parece un gran cierre con preguntas abiertas para seguir pensando. Podés seguir viendo algunos de nuestros videos, como el de China o de las fuerzas de seguridad, donde podemos hacer links a todo lo que estuvimos hablando hoy y donde profundizamos sobre cada uno de los temas. Si te interesa nuestro proyecto, si nos escuchás, sabelo que tenemos una plataforma para que puedas ayudarnos a seguir existiendo. En La Voz del Jaguar podés encontrar la manera de que todos estos proyectos y estas voces que no se suelen escuchar actualmente tengan un cauce en algún lado. Así que tu contribución de 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros o 5.000 pesos, 10.000 pesos, lo que quieras, puedes pagar en la moneda que quieras. Nos sirve sobre todo si lo haces de manera mensual. Habiendo dicho eso, les agradecemos a todos por estar ahí. Difundan, suscríbanse, campanita, ya saben. Pregunten, escriban, comenten, todo. Si comentás, nosotros podemos hacer el próximo episodio de Grasa Saturada basado en lo que vos querés. Totalmente. Hasta la próxima. Chao.